¿Están listas? A ver. ¿Cómo están? Déjenme empezar a pasar los links a las redes. Y comenzamos en lo que se empiezan a conectar. ¿Cómo están? Frío martes en Puebla. Tengo los pies helados. A ver, espérenme porque no me aparece. Ok, acá estás. Uy. Espérenme. Listo. Hola, Becky. Espérenme. Listo. A ver, espérenme. Listo. Listo. Ahora sí. Vamos a empezar. Nada más que... Salúdenme, chicas. ¿De dónde nos ven? ¿Cómo estás, Becky? Hola, Delia. Buenos días, chicas. Ahora sí, ya estamos listas en línea. Estaba pasando los links a WhatsApp y a otros, ¿cómo se llama? En mi Facebook personal también. Creo que lo publiqué, ¿no? Espero que sí. Y bueno, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto tenerlas aquí. Qué gusto poder estar eh, nuevamente conectadas para estudiar un poco más acerca de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a dar inicio. Hola Maggie, desde Nuevo Laredo. Ana, mi amiga hermosa de Zumpango, Estado de México. Qué gusto tenerlas aquí, de verdad. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Hoy empezamos un poquito tarde porque estaba tratando de conectarme, subiendo lo que son el título y todo, y bueno, no, me tardé. Pero bueno, vamos a comenzar antes de que se nos haga más tarde, ¿sale? Vamos a empezar primeramente a dar gracias. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por esta nueva semana en la que vamos a estar estudiando este nuevo día, en donde podemos gozar, Señor, de tu misericordia y de tu gracia para estar unidas nuevamente y aprender un poco más de ti, un poco más de tu corazón, un poco más de lo que nos dices a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo esté hablándonos, iluminando nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder conocer más acerca de lo que tienes que decirnos, Señor, y que podamos nosotros vivir una vida que te agrade, que te honre, Señor, y a ti. En el nombre de Jesús pongo en tus manos este tiempo, confiando, Señor, en que en tu soberanía, Señor, en tu providencia, ya habías destinado que estuviéramos aquí, las mujeres que vamos a estar estudiando y las que se unirán también. Señor, tú ya lo habías decidido así y hoy te damos gracias, Señor, porque nos has tenido en tu mente desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ana Yancy, desde Costa Rica, amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a seguir estudiando Segunda de Samuel, ya vamos a terminar el capítulo 11. Increíble, se me hizo muy rápido el estudio en este capítulo. Y bueno, ya casi terminamos, chicas. Entonces, vamos a pasar al capítulo 12, obviamente. Pero el 11, qué bárbaro, rápido. Espero que lo estén estudiando también en casa y que lo estén leyendo y haciendo sus anotaciones y escribiendo sus preguntas, sus dudas y que puedan después compartirlas con nosotras y podamos aprender más unas de otras. ¿Les parece bien? Veamos.
segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 14 al 17. Hola, Sonia. Amén. Vamos a leer estos versículos. Anteriormente vimos que, en la semana pasada vimos que Urías fue un siervo fiel, no sé si se acuerdan, un siervo fiel a Dios, a David y a sus convicciones. Veíamos hace 8 días que Urías fue uno de los valientes de David, que fue también una persona leal, íntegro y sobre todo pues un hombre de honor y de virtud, ¿no? Entonces, un hombre un siervo del cual tenemos mucho que aprender. Entonces, vamos a leer ahora segunda de Samuel 11, del 14 al 17. Si tienes tu Biblia, te pido me acompañes. Vamos a leer. Dice 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Hace 8 días y hace 15 días veíamos que los planes del rey David para ocultar el embarazo de Betsabé, que fue producto de un adulterio, sus planes era que Urías estuviera con su esposa, bajara a su casa y tuviera relaciones con ella para que el bebé que estaba gestándose ya en el vientre de Betsabé pasara como hijo legítimo de Urías. Sin embargo, en la soberanía de Dios y todo, pues no fue así. Urías fue una persona leal, como veíamos al inicio también, y él fue leal y fiel a Dios y no bajó, y bueno, pues en los planes de Dios no estaba que sucediera así, porque de ahí vamos a ver que después de ese embarazo y todo, de ahí viene la línea de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo estaba en manos de Dios, todo estaba soberanamente planeado. Entonces vemos que en estos versículos que Urías dejó en claro que pues él no le iba a ser infiel al rey y por supuesto tampoco a Dios. Entonces, dice los versículos que leímos, David lo envía de regreso al frente de la guerra. Su plan de hacer pasar a su hijo como hijo de Urías fracasó ante la integridad de Urías. Así que al día siguiente escribe una carta tenebrosa que envió a Joab, el jefe del ejército, y la mandó con Urías. Su propia, ahora sí que su sentencia de muerte, literal, la envió por manos de Urías. ¿Y quién es Joab? El siervo que estaba al frente del batallón, al frente del ejército de David. ¿Quién era Joab? Joab era sobrino del rey David. Era hijo de su hermana Sarbia. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 12 al 16. Acompáñame. Primera de Crónicas, 2, del 12 al 16. Lo vamos a leer, porque es importante saberlo. ¿Sale? Dice así, del 12 al 16. Dice, Booz, ¿se acuerdan de Booz? El de Ruth. Bueno, Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab, Simea el tercero, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Joab, el de, ¿cómo se llama? El del ejército. Y en Primera de Crónicas 11:6, anótenlo, ahí vemos cómo es que se hizo el miembro del ejército, cómo se hizo jefe del ejército. 11:6, dice así. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Ahí es cuando David toma la fortaleza de Sión y todo, pero ahí fue donde lo llama y él se hace jefe de su ejército. Puedes buscar en las referencias de tu Biblia acerca de Joab. Fue un hombre sanguinario, la verdad, fue un hombre, pues uno de los valientes de David, el jefe del ejército, pero era sanguinario. Entonces, David le envía la carta en manos de Urías
diciéndole que lo ponga al frente del ejército y que lo deje morir en medio de la batalla. Y, y entonces, es que Joab no era un desconocido para David. Joab era su sobrino y lo conocía. Entonces, él es esa era quien le pide que cometa esa atrocidad, el asesinato de Urias. Que no iba a ser quien lo matara, pero sí era cómplice, sí estaba siendo cómplice del asesinato. Era cómplice también del pecado de David, ¿sale? Entonces, es increíble que David conociera la integridad de Urias. O sea, le envía su sentencia de muerte, como decíamos, en sus manos, como él estaba seguro de que Urias no iba a abrir la carta, o sea, que no iba a leerla. Sin embargo, Urias dejó muy en claro que era un hombre fiel, íntegro, transparente, entonces envió la carta con él y confiando en que no la iba a leer, ¿no? Entonces él confiaba en que no la leería y ojalá nosotros seamos así, que nos puedan confiar secretos, que nos puedan confiar sus penas, sus luchas y todo, otras mujeres, y que pues nosotras podamos, que ellas puedan decir, ¿sabes qué? Puedes decirle a Carla, pon tu nombre, y ella no va a decir nada, ella va a estar orando por ti, puedes confiar en que es una mujer íntegra. Ojalá digan de nosotros así, ojalá vivamos de esa manera, ¿vale? Entonces, vemos el versículo 15, nuevamente y rápidamente dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, el plan era que fuera asesinado. Era increíble, como no pasa por la mente de David, Dios, que Dios todo lo ve, que todo escucha y que ve hasta nuestros pensamientos. Es increíble. Entonces, escribió en la carta de su puño y letra que lo mataran. David nos deja ver que su falta de arrepentimiento lo había cegado, que su pecado lo había cegado, había dejado la gracia, ¿no? El extender perdón y el perdón a sí mismo, o sea, el pedir perdón, eso es algo increíble. Ese rey, quien tuvo victorias enormes, ahora está planeando un homicidio para limpiar su nombre. Está planeando un homicidio para limpiar su nombre. Pónganlo al frente de la batalla, déjenlo solo, déjenlo que muera, ahí, en lo más recio, déjenlo ahí. Eso es algo cruel de parte del rey David. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante los planes que Dios tenía. No encontró otra solución más que el asesinar al esposo de Betsabé. Quizás se le fueron las ideas, quizás, como decíamos y hemos estado diciendo todas estas semanas, estaba ciego a su condición, estaba ciego a su pecado y al temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo más fácil para él? Deshacerse de Urias, ¿no? Era más sencillo callarlo para siempre y así nadie se enteraría. Pero Dios no puede ser burlado, ¿estás de acuerdo? Todo lo ve. Aunque Dios permanecía en silencio, si ves todos estos versículos, todo el capítulo 11, aunque Dios permanecía en silencio, Él estaba ahí, presente. Y así puede pasar con nosotras. Quizás podemos pensar, bueno, no está tan mal lo que estamos haciendo, porque pues Dios no me ha dicho nada. De hecho, te puedo asegurar, porque he estado en ese lugar, que cuando estamos en ese pecado, cuando estamos en medio del pecado, nos alejamos de Dios, nos alejamos de leer su palabra porque sabemos que nos va a decir, estás haciéndolo mal, estás de manera incorrecta, necesitas temerme. Nos alejamos de la Biblia, nos alejamos de los hermanos en la fe que nos pueden decir, y nos pueden confrontar o que nos pueden exhortar, dejamos de ir a la iglesia. Y a veces nos castigamos, por así decirlo, tanto que dejamos incluso de participar de la cena del Señor. Y se nos hace más fácil decir, no participo de la cena porque estoy en pecado. Mujer, necesitamos ponernos a cuentas con Dios. No podemos dejarlo más por lo menos. O sea, no podemos decir, mejor no voy a la iglesia, mejor no oro, mejor no leo la Biblia, no participo de la cena, me alejo y sigo en pecado. No podemos hacerlo, de verdad. Va a llegar un momento en el que necesitaremos, de verdad, desesperadamente, acudir a Dios. Y entre más rápido sea, mejor. Es como cuando estamos enojados con nuestro esposo. Nos enojamos con nuestro esposo y dejamos de hablarle 2 días y 3 días, 4 días,
sé. Y como que ahora va a llegar un momento en el que tenemos que ponernos a cuentas con ellos. Y es mejor que lo hagamos rápido. Decirle, mira, ya sé que estoy mal, ya sé que creo que necesitamos conversar y arreglar esto. O él, ¿sabes qué? Aunque, o sea, si ellos son los que están mal, por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Arreglémoslo ahora. No esperemos más tiempo, no dejemos que pase más tiempo, no pequemos más, entonces arreglemos las cuentas ahora. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con Dios. De hecho, primero lo hacemos con Dios y después nos acercamos a la gente. Nos ponemos en paz con Dios y nos acercamos a la gente. ¿Sale? Que nos dice su palabra, ¿no? Si hay algo en contra, ve, deja tu ofrenda y arregla todo y luego vienes. Necesitamos estar en paz con todos, principalmente con Dios. Entonces vamos a hacer un paréntesis aquí, porque quizás leemos esta historia y nos horroricemos, ¿no? De la estrategia del rey de preferir matar a otro antes que quedar mal él, antes de perder todo y quizás hasta la vida, porque si recuerdan, este pecado se castigaba con muerte. Entonces, es posible que en alguna ocasión, esto es algo duro, pero es posible que en alguna ocasión hayamos oído, o quizás nosotras lo hayamos dicho, mujer, o pensado, por lo menos, en el pasado. Espero que no ahora. Pero quizás déjame saber si lo has escuchado, o si lo has dicho, bueno, eso ya es tú con Dios, pero dime si no has escuchado a alguien decir creyente y no creyente. Es que sería mejor que fulano de tal muriera y nos horrorizamos al pensarlo, pero a veces pasa por nuestra mente, o fantasear, si estamos en una relación pecaminosa, fantasear con que nuestro esposo muere, se enferma y muere, o la esposa de la persona con la que andamos, que se enferma y muere, así queda viuda y dime si no ha pasado por tu mente, a lo mejor no por tu mente, pero dime si no has escuchado a alguien decir eso. O estoy orando para que Dios me dé otro varón cuando son casadas. Ha pasado. Es prácticamente similar. No voy a decir que es exactamente lo mismo, pero es similar. Estamos deseando que algo malo suceda con las personas con las que queremos estar o con las o con las que queremos seguir pecando. Para ser libre y ahora sí encontrar el verdadero amor. Yo sí lo he escuchado muchas veces, de verdad, y es algo doloroso. O sería mejor que Dios se lo lleve pronto para que no se entere de lo que he hecho. También ha pasado. O por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no se enferma mejor él y para que sea y yo pueda, y lo pueda cambiar? ¿Por qué no se muere la esposa de ese señor? No me gusta y que le amo tanto. Ha pasado. Dios nos perdone, Dios tenga misericordia de nosotros si lo hemos pensado, si lo hemos dicho. Y si tenemos a alguien que está en esa situación, que nosotras podamos con gracia, con amor y mansedumbre acercarnos a ellos y decirles, las cosas no van por ahí. Tú necesitas estar a cuentas con Dios y la persona que Dios tiene para ti o que ya te ha dado como esposo es esa, no estás equivocada, ¿no? Escuchaba al pastor John Piper que decía, ¿cómo puedo saber que el hombre con el que me casé es el elegido por Dios, pues sí, el elegido, ¿no? Con el que debo de estar? Y el pastor dice, lee el certificado de matrimonio y si dice tu nombre y el suyo, entonces estás en lo correcto. Y a veces pensamos que nos hemos equivocado o que Dios se equivocó y buscamos a alguien más. Cuando las cosas a Dios no se le escapa, o sea, no es de que China, a Dios se le fue, a Dios se le fue que ese hombre que está ahí es el que era para mí, no este que tengo aquí. Dios se equivocó al darme a este varón y era el otro, el esposo de mi amiga era el que me tocaba a mí. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se equivoca en el esposo que tenemos, ni se ha equivocado con nosotros al darnos a nuestro esposo, porque ellos también pueden decir, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, es que él no es el que quería o no es el que tenía o no es el que me merecía, pero nuestro esposo, ¿qué dice? Entonces, no, Dios no se le va nada, no se equivoca, no es de que no es de que el amor de tu vida se lo haya dado a otra, no, mujer. De verdad tienes que estar segura de que el hombre que tienes por esposo, que orar, porque tienes que clamar y por el que Dios en su gracia permita que si aún no conoce de Dios,
él proceda en arrepentimiento y fe para la salvación de su alma y que sea regenerado y transformado así como lo está haciendo tú. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza en Cristo. Entonces quizás lo pensamos o quizás era nuestro sentir. Y si es así, mujer, si ha pasado por nuestra mente, si ha pasado por tu mente eso y no nos hemos presentado delante de Dios, creo que hoy es momento de hacerlo. Creo que es tiempo de decirle, Señor, perdona nuestra maldad, nuestros deseos pecaminosos, perdona los sentimientos y pensamientos de maldad que hemos tenido contra otros, contra nuestro esposo, Señor. Perdónanos, Padre, límpianos, renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón, llénanos de tu amor para dar amor. Nos ponemos a cuentas contigo y te pedimos, Padre, que nos des la oportunidad de resarcir el daño y extender gracia hacia quienes hemos lastimado. Necesitamos de tu ayuda, Señor, en Cristo Jesús. Necesitamos de su ayuda, mujer, porque a veces olvidamos lo que pensamos y sobre todo cuando estamos enojadas y que pensamos y explotamos, podemos decir cosas que después nos arrepentimos y el daño ya está hecho. Entonces, pues vamos, vamos a seguir. Ahorita estoy leyendo los comentarios, ahorita contestamos. Entonces, el versículo 16 dice que Joab atendió el llamado del rey. Realmente él hizo caso, dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban valientes. Joab atendió al llamado del rey David y obedeció. Entonces él siguió las órdenes tal como se lo habían dado y colocó a Urías en el lugar exacto para ser asesinado. ¿Crees que Joab se pudo haber negado? ¿Qué habría pasado si él hubiera dicho, no, yo no puedo poner a uno de mis mejores hombres al frente? Se estaría rebelando contra el rey. Quizás David lo habría acusado a Joab de traición, de traicionar o de no seguir sus órdenes. ¿Qué haríamos nosotras? ¿Qué harías tú, mujer, si estuvieras en una situación así? ¿Qué harías o qué haces cuando, por ejemplo, tu jefe o tu esposo también te pide algo, que hagas algo que tú sabes que es pecado? ¿Qué haces? Y podemos decir, bueno, pero yo tengo que estar sujeta o sumisa a mi esposo y a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí. ¿Qué haces cuando tu esposo, tu maestro, tu patrón, alguien que está en autoridad te pide que hagas algo que es pecaminoso? Dime, ¿qué haces? Te leo. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Leamos Hechos 5:29, que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto ha sido un tema muy recurrente. ¿Qué hago si mi esposo me pide que haga algo que yo sé que va en contra de lo que Dios me pide? ¿Qué hago si mi jefe me está diciendo que robe? Si él me pide que mienta en las declaraciones, ¿qué hago? ¿Qué hago si mi patrón me pide que cubra su pecado? ¿Qué hacer? Y yo creo que esto es una cuestión de conciencia y de verdad de hacer lo que Dios nos ha mandado y no ser cómplices. Por ejemplo, cuando nuestro esposo, esto me han preguntado varias mujeres, ¿qué hacer cuando mi esposo me pide que vea pornografía con él? ¿Qué hago si mi esposo me pide, él no es creyente, qué hago si mi esposo me pide que tengamos un trío con alguien más? ¿Qué hago? Es necesario que nosotras obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Si es algo que nos va a hacer pecar, es necesario hacérselo saber y orar y decirle, ¿sabes qué? No es algo que en lo que yo me sienta cómoda, no es algo que yo consienta, yo sé que es pecado, me hace sentir mal y necesito no hacerlo, porque es necesario que obedezca a Dios antes que a los hombres. Si nos piden que robemos, que hagamos algo, de verdad, nosotros tenemos que obedecer a Dios y Dios nos honrará, dice su palabra en Primera de Samuel, que Dios honra a quienes le honran. Entonces nosotras tenemos siempre que tener presente que Dios es primero, ¿sale? Entonces, por ejemplo, y me han dicho, pero es que ¿y si pierdo el trabajo? Dios honra a los que les honra, mujer, a los que le honran. No temas, de verdad, no temas al hombre, sino a Dios.
Y el versículo 17 dice, y saliendo luego los dos de la ciudad, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. No solo murió Urías, murieron más soldados. Y como esperaba el rey David, Urías fue asesinado. Muere un hombre inocente por causa de un varón que pecó, que se olvidó un momento que era siervo de Dios y muere al frente de la batalla, donde estaba lo más duro. Murió Urías y algunos más del ejército, como dice el versículo 17. El pecado no, afecta no solamente a nosotros, sino siempre va a afectar a alguien más. Y eso lo debes de saber tú, porque al igual que yo, pecas, y al igual que yo has pecado antes también. Y muchas veces serán personas inocentes, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres. A veces nosotras tomamos malas decisiones, pecamos y desgraciadamente vemos esas consecuencias en ellos. A veces no tanto en nosotras, pero sí en nuestros hijos o en alguien más. Y también es un tema que tocaremos en el en el capítulo 12 de este libro de Segunda de Samuel. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué aprendemos en estos 4 versículos, el 14 y el 17? ¿Qué aprendemos nosotros? Por ejemplo, a ver, te leo, Delia. Pero Dios te honra, amiga. Honra a quienes nos honran, a quienes le honran. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué aprendemos de todo esto? Ya vimos que David estaba cegado, eso lo hemos visto en las últimas semanas, ciego a su pecado, ciego a su condición. Si estamos en posición de Joab, ¿qué podríamos hacer nosotras? ¿Qué podemos hacer si estamos en la posición de David? Hemos aprendido durante estas semanas lo pecaminoso que es el pecado y lo que nos puede hacer cegarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya aprendimos, mujer. La Biblia se escribió, todas las historias de antes dice que nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza, no cometamos los mismos errores, ya están escritos, nada nuevo bajo el sol. Entonces, si estamos en esa posición como David, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo que aprendemos? Creo que una de lo que hemos estado aprendiendo estas semanas es de que no esperemos hasta la última consecuencia, no esperemos hasta la última oportunidad para actuar contra el pecado. Lo tenemos que hacer pronto, o sea, tenemos que actuar contra el pecado lo más pronto posible, porque David, es más, desde antes de que sea pecado, desde que esté la tentación aquí latente, huir, ¿no? Como habíamos dicho desde la primera semana, huir, porque David permitió que la tentación entrara por sus ojos y se volviera lujuria, y permitió que la lujuria, ese deseo, convirtiera en adulterio, y al final cometió un asesinato, e hizo cómplice a su sobrino Joab. Entonces nosotras tenemos que aprender a eso, y tener hermanas, de verdad, amigas, que a quienes rindamos cuenta y que nos amen lo suficiente para decirnos que estamos pecando. Que nos amen de verdad demasiado y que nosotros tengamos ese corazón enseñable y humilde para decir, sí, 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 acepto lo que me estás diciendo, necesito ayuda. Necesitamos a esa gente que esté cerca de nosotros. David no tenía nadie en ese momento. En el 12 lo vamos a ver. No esperemos, mujer, hasta la última consecuencia. Entonces, si estamos en posición de Joab, como veíamos en el versículo 15, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ok, es tu hermana, vamos a decir, es tu hermana de sangre quien está pecando. ¿Qué podemos hacer? Quiero que me acompañes a Mateo 18:15, por favor. Súper rápido, vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 15. Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Dice así, 18:15. Imagina que tú estás en la posición de Joab, ¿vale? Dice 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, el original no dice contra ti, el original dice, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele cuando tú y él
repréndele estando tú y él solos. Se trabó lo voy a volver a leer. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Les decía que el original no dice contra ti, solo dice, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Quizás Joab pudo haberle devuelto una carta o pudo haber ido con David, hablar con David y decirle, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo voy a asesinar a uno de mis mejores hombres? Y quizás nosotras veamos a nuestra hermana, a nuestra mejor amiga, incluso a nuestro esposo, en una situación de pecado y necesitamos nosotros de verdad ir en amor, como lo veíamos hace un momento, y decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal. A veces ellos están ciegos, a veces nosotras estamos ciegas y nos necesitamos que nos digan. Necesitamos que nos digan nuestro pecado, nuestra condición, orar y de verdad mostrar un espíritu humilde y manso para hablarle a otros de su pecado, porque no todos aceptan, no todos aceptamos que estamos haciendo las cosas mal en contra de Dios. Necesitamos esas personas que nos amen y amar nosotros demasiado a las personas y decirle, yo veo que estás haciendo las cosas mal, ¿cómo te puedo ayudar? Oro por ti, ríndeme cuentas. Si estás en medio de la tentación, háblame, lloramos juntas. Necesitamos esas personas en nuestra vida. No ocultemos más, hermanas. Lo hemos repetido cada semana y es necesario tenerlo presente porque mientras sigamos callando, guardándolo aquí en nuestro corazón, el diablo va a seguir haciendo estragos en nuestra vida. Va a seguir entronado ahí y nosotros ya no le pertenecemos. Hemos sido compradas, hemos sido redimidas, limpiadas y perdonadas por la sangre de Cristo. No podemos tener aquí un pecado que nos esté mermando la relación que tenemos con Dios. Porque si bien es cierto que no perdemos nuestra salvación, sí tenemos consecuencias en cuanto a nuestra relación con Dios. Se puede, de hecho, hasta romper y nos va a ser muchísimo más difícil acercarnos a Dios. Lejos de Dios no podemos hacer nada, mujer. Otro punto para recordar siempre es que no hagamos cómplices o partícipes de nuestros pecados a otros. Hace 8 días les decía de los niños, no le digas a tu niño, dile que no estoy. O contesta por teléfono y, no, que mi mamá, dile que estoy dormida porque me estoy bañando. Son pecados mínimos, pero son pecados, al final de cuentas, pecados, porque son mentiras. Siempre pensamos en los pecados escandalosos. No, pero pues, si yo no estoy haciendo nada, no estoy matando a nadie, no estoy robando, no estoy adulterando, ¿no? Pero estoy en chismes, estoy en mentiras, estoy en idolatría, ¿no? Estoy idolatrando mi cuerpo, estamos en pecado. Necesitamos hacer una análisis y de verdad entender que hay pecados pequeños a nuestros ojos, pero que al final de cuentas son pecados. ¿Sale? Después les voy a enseñar un libro que estoy leyendo, donde estoy aprendiendo todo eso. Buenísimo. Para recomendárselos. Entonces, si tenemos, no, regresando, no nos aprovechemos como David, en este caso con Joab, de nuestra posición. A lo mejor somos jefas de alguien, tenemos a alguien a cargo y estamos nosotros pidiéndole que peque. No vayas a decir en mi declaración anual que estoy ganando 10,000 pesos, di que gano 1,000. Estamos haciendo cómplices, estamos robando y estamos haciendo cómplices de alguien más. Si tenemos a nuestros hijos, como ya lo dijimos, o a nuestro esposo, por favor, ayúdame, tú di que no sé, lo que quieras, la mentira que quieras. Tú di que tú me lo regalaste, para que no se vayan a enojar. No podemos ser partícipes en nadie. A veces por amor a nuestra familia, aceptamos y pecamos. ¿Estás de acuerdo? A veces nuestra hermana, nuestro papá, nos pide que hagamos algo y decimos, bueno, pues es que es mi hermana, ni modo que diga que no, o es mi papá, ni modo que le diga que no. Se va a enojar, se va a ofender, es mi prima, y a veces nos olvidamos que a que tenemos que rendir cuentas es a Dios, con quien tenemos que quedar bien es con Dios. Entonces, de mismo modo, pensemos en ese amor a nuestra familia y tampoco hagamos que pequen ellos, ¿sale? Entonces,
por último, necesitamos a aquellos que nos aman y nos hagan saber cuándo es que estamos pecando, que nos ayuden a crecer en santidad. Si nos dejan seguir con nuestro pecado, podemos terminar mal. Necesitamos a otros. Mira lo que dice, ya les había hablado del libro Una grieta en tu santidad, de los mejores, de hecho yo creo que es el mejor libro que he leído todo el año pasado y este año, en cuanto a santidad. Necesitamos a otros. Mira lo que dice la página 184, te la voy a leer. Es este libro, súper recomendado, chicas. Búsquenlo. Muy buen libro. ¿Sale? Entonces, dice así. 184. Dice, un amigo honesto, con discernimiento, con frecuencia es más preciso que nosotros para evaluar nuestra salud espiritual relativa. Pueden ver el movimiento general, mientras que tú quizás solo puedes ver el fracaso de hoy. Recuerda, es el testimonio de casi todos los santos, nosotros los que hemos sido redimidos, que mientras más se acercan a Dios, ven más su maldad. Es común que tú digas, no, pero si yo estoy pecando y reconocemos, claro, porque nos acercamos a un Dios santo y que nos muestra la pecaminosidad de nuestro pecado. Entonces, es bueno que realmente reconozcamos ese pecado que aún mora en nosotros. Es bueno, mujer. Y mientras más se acercan a Dios, ven más su maldad. Es normal sentirse menos santos cuando te vuelves más santo. ¿Ja? Ser más consciente del pecado en la vida es, por lo general, una señal de la obra santificadora del Espíritu, no una retirada. ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo bien? ¿Cómo, si sigo pecando? Es una buena noticia. Si reconoces tu pecado, si reconoces esa condición aún, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti, está obrando en ti, te está mostrando qué es lo que debes dejar, te está mostrando qué área tienes que entregar a Dios. No es lo contrario, sino es un proceso de santificación y de limpieza. Todo esto para decir que cuando se trata de ver nuestra propia santificación, no siempre es mejor fiarse de uno mismo. Pregúntale a tu esposa, a tu esposo, a tu compañero de habitación, a tu papá, a tu pastor, a tu mejor amiga. ¿Puedes ver mi progreso? ¿Ves que Dios está trabajando en mí? Si notas ese cambio que a lo mejor yo no veo, si notas cómo Dios está obrando en mi corazón, cómo me está limpiando, necesitamos a esa gente que esté ahí. Y nosotros tenemos que orar para ser igual esas personas, que otros puedan acercarse y decirnos, quiero rendirte cuentas. Sé que eres una mujer que está con Dios y que habla con Él y que puedes ver mi pecado. Quiero rendirte cuentas. ¿Cómo me ves? ¿Me ves como una persona iracunda? ¿Me ves como una persona hipócrita? ¿Me ves todavía como una persona en chismes? Dime cómo me ves, dime la verdad, porque quiero de verdad presentarme ante Dios y cambiar. El proceso de santificación es progresivo, nos dura toda la vida. Aquí en esta tierra no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al otro lado de la gloria, pero en esta tierra todos los días tenemos que caminar y hacer ese proceso de santificación. Es continuo, es diario. Y eso es así. En la vida cristiana a veces sentimos que damos 2 pasos en la santificación, estamos dejando cosas pecaminosas y pasan 2 días y regresamos un paso, avanzamos 1 y regresamos 2. Eso es diariamente, un proceso, es diario, vamos a caer, vamos a resbalar, pero que nosotros, que el motivo de nuestro caminar sea llegar a Cristo y ser lo más parecidos a Él al final de nuestra vida. Que nuestro Señor nos diga cuando lleguemos a su presencia, ven bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Que cada día seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, que cada día podamos entregarnos a Él de verdad y ser santificada. Señor, santifícame, necesito ser santificada. ¿Y cómo podemos hacerlo? Conociendo su palabra, leyéndola, es ahí donde vamos a encontrar. La palabra de Dios es como un espejo a nuestra vida. En ella podemos ver nuestra maldad, nuestra pecaminosidad y decirle, Señor, ahora entiendo que el chisme no te gusta, ahora entiendo que la murmuración es pecado, ahora entiendo que la queja, Señor, que la insatisfacción, la ansiedad, todos esos males que afectan al mundo entero, sé que son pecados, Señor, y sé que puedo entregarlas a ti.
y cada día pareceremos a ti. Va a doler, sí, va a doler, vamos a encontrar muchas cosas que no sabíamos que las teníamos, muchos pecados arraigados que no sabíamos que eran pecado o que se nos han hecho tan comunes en nuestra vida que los permitimos. Pero yo quiero animarte a que a partir de hoy y durante toda la vida que estemos bajo el sol, estemos con nuestra mirada puesta en la eternidad. De verdad, cuando vemos hacia dónde vamos a llegar al final de la carrera, lo que está aquí en la tierra se hace mínimo. Si comparamos lo que estamos aquí en la tierra viviendo con lo que vendrá en la eternidad, nos hace desear y anhelar más la presencia de nuestro Señor. Si nosotros vemos alrededor lo que está pasando en nuestro entorno, eso debe animarnos a presentarnos todos los días con Dios y decirle, Señor, porque todo esto que está pasando me está llevando un paso más a ti. Todas estas aflicciones, todo este dolor, cada lágrima que derramo, Señor, me hace desear más de ti, me hace desear estar más en tu presencia. Y espero que eso de verdad te anime y te anime a buscar más la santidad con Dios, porque es nuestra responsabilidad el dejar atrás esos hábitos. Tenemos al Espíritu Santo, no estamos solas, no es algo que hagamos en nuestras fuerzas y decir, ya no voy a decir chismes, ya no voy a decir chismes, ya no voy a decir chismes, yo declaro que ya no voy a decir chismes, eso no funciona. Necesitamos al Espíritu Santo decirle, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que en el momento en que vaya a decir chismes, mentiras, en el momento en el que vaya a caer en gula, en tentación, cada pecado que tú sabes con el que estás batallando, necesito de ti. Que en ese momento tu fuerza esté conmigo y que yo pueda ejercitar el dominio propio y caminar más en santidad y renunciar a todo eso para parecerme más a nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas ayudan a bien, dice Romanos 8:28, para aquellos a quienes han sido llamados para su propósito. ¿Y cuál es ese bien del que habla Romanos 8:28? ¿Qué cosas? Todo lo que nos pasa ayuda a bien. ¿Cuál es ese bien? El versículo 29 lo dice, para que seamos conformados más a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta, ser más como Cristo, no obtener lo que el mundo ofrece. Nuestra meta es ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad te animo a que si en estos estudios de estas semanas has visto más ese pecado, esa maldad, que tienes que renunciar a ellos y encaminarte más a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, de verdad, porque esa es nuestra meta, el ser más como nuestro Señor Jesucristo, el ser una luz, para que lo glorifiquen a Él. Para eso somos luz, para eso nos puso como luz en esta tierra, para que los hombres vean, dice, tus obras y glorifiquen al Dios que está en los cielos. Necesitamos ser esa luz y esa sal para lo que fuimos llamados, porque necesitamos mostrar al mundo entero que vive en la oscuridad la luz que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces espero de verdad que todos estos estudios te ayuden como me han ayudado a mí, que te confronten como me han confrontado a mí y nos ayuden a ver más allá del sol, que nos ayuden a desear más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues bueno, terminamos hoy con estos versículos y continuamos la siguiente semana, ya casi a punto de terminar el capítulo 11. Vamos a leer el 2 Samuel 11, 22 al 25 la próxima semana. Si lo puedes ir leyendo y estudiando, estaría increíble. Terminamos el capítulo 11 la semana que viene, si Dios quiere, y a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Vale? Vamos a dar gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias nuevamente, Padre, por este tiempo, por este espacio que nos permite, Señor, que has, como decíamos desde un inicio, Señor, planeado para que estuviéramos juntas, aprendiendo más de ti, de tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque nos muestras cada día esas áreas que tenemos que entregarlas a Dios, esas áreas ciegas que aún no conocemos, Señor, tú nos las revelas. Y si aún no es así, Señor, yo te pido que veas en nosotros, que nos muestres si aún hay caminos, Señor, de perversidad, que muestres la condición de nuestro corazón y nos hagas, Señor, nos des la oportunidad de arrepentirnos y de proceder contigo corriendo, Señor, al trono de tu gracia. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, que Él está listo, Señor, que Él está intercediendo a la diestra tuya, Padre, por cada uno de tus hijos.
Gracias, Señor, por cada mujer que está siguiendo estos estudios. Gracias por el corazón que han tenido, Señor, de conocer más de ti, de humillarse delante de ti y de querer ser más como tu Hijo Jesucristo. Usa estos estudios, Padre, para nuestra santificación y finalmente, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias por estos hombres, Señor, que nos dejas en tu palabra, que nos muestran cómo vivir una manera que te agrade, que te honre, que te glorifique. En el nombre de Jesús, haznos siervos para tu gloria, Señor. Usa nuestra vida para mostrar a otros la bondad de tu bondad, para mostrar a otros la gracia por la que no tienen por qué vivir, Señor, esclavos del pecado, que en Cristo encontrarán libertad y una vida en abundancia, Señor, porque a eso nos has llamado. Gracias por cada mujer que llegará a ti a través de estos estudios, cada mujer que pondrás en frente de mis hermanas que están en este estudio conmigo y que les hablemos del Evangelio. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te honramos y te damos gracias y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, chicas. Las leo rapidísimo. A ver. Gracias, Delia. Gracias a Dios porque de verdad nos muestra nuestra acción y es hermoso el verdad, el ver cómo necesitamos más de Dios y que nuestras fuerzas no podemos. Es maravilloso que Dios nos muestre y nos deje saber en lo que tenemos que cambiar. Eso es de gracia solamente. Y pues bueno, vamos a seguir la próxima semana. Iris, Tere García, gracias, hermana, por estar aquí. Y pues estamos viéndonos la próxima semana si tienen dudas. Y esperando en YouTube. Lo voy a subir más tarde a YouTube, hermana, pero también para que lo tengan también disponible por si lo quieren compartir con otras hermanas. Adelante, lo pueden hacer. Pueden compartir desde esta página para que más personas conozcan del estudio que estamos realizando y se unan a nosotras la próxima semana también. Déjenlo saber a sus personas favoritas, a sus conocidos y que puedan ellos también conectarse. ¿Sale? Les voy a dejar aquí en un comentario el enlace que les mando por WhatsApp, o si lo quieren copiar y lo manden por WhatsApp para que lo vean, también adelante lo pueden ellos ver. Ahorita se los pongo. Ahí está. Ese es el enlace que pasamos por WhatsApp y entonces ya le dan clic y entran directamente a este video. Sin necesidad de entrar a la página nada, entran directo a este video. ¿Vale? Pues muchas gracias, mujeres. ¿Verdad? Dios las bendiga. Gracias por estar aquí, por sus oraciones. Sé que muchos de ustedes están orando por mí, por mi familia. Gracias, en verdad. Dios las bendiga y las use para mostrar a otros las bondades de nuestro Señor, para mostrarles a otros la gracia por la cual vivimos. Gracias. Anita, también te amo mucho, amiga. Gracias. Esperando verte pronto. Porque les tengo una noticia a mis amigas de México, de la Ciudad de México y del área metropolitana. El 9 de marzo, si Dios quiere, vamos a estar al lado de Mundo E, no me acuerdo el lugar. Vamos a estar al lado de Mundo E en la presentación de la Escuela Bíblica de Vacaciones que Lifeway México trae para todos nosotros. Van a hacer presentaciones y voy a estar ahí junto con mi esposo. Entonces, si estás cerca de Satélite, igual te dejo ahorita el enlace aquí o lo dejo en el muro. Si estás cerca de Satélite, ve, me encantaría saludarte, me encantaría conocerte. Es un evento dirigido a los que son directores, maestros, líderes de niños en las iglesias. Es un evento gratuito, no tiene costo y bueno, me encantaría de verdad verte ahí, saludarte, darte un abrazo y orar juntas. ¿Sale? Entonces, si puedes ir, déjame saber y ahí nos vemos, si Dios quiere. ¿Sale? Les amo mucho en el Señor. Muchas gracias. Dios las bendiga a todas y cada una de ustedes. Bendiga a sus familias. Y nos vemos el próximo martes. No se olviden. ¿Sale? Gracias, Becky. Espero verte pronto, amiga, también. Nos debemos un cafecito. Les amo mucho en el Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermanas. Chao.